Buenas tardes, Fernando. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, contanos un poco qué están observando en abril respecto de la marcha de precios. Yo recién mencionaba un poco eso, ¿no? Esa corta historia del arranque de la gestión como en indicadores altos, una señal más a la baja de lo que venía sucediendo en los datos del IPC del último mes. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué están proyectando ustedes? Bien, a ver, lo que es nuestro relevamiento de precios, sí, que nosotros de Libertad y Progreso básicamente medimos alrededor de 25.000 precios de la economía argentina. Lo que estamos viendo es que con datos hasta el 15 de abril continúa la desaceleración de los precios, ¿sí? Y el cuarto mes del año está apuntando a cerrar en 9% mensual. Mira, por Lo abajo de los cual, 2 dígitos. exactamente, Ujú. sería el primer mes con un dígito de inflación mensual desde octubre del año pasado, sí, o sea, en 6 meses tuvimos datos de 2 dígitos y ahora volveríamos a registrar un dígito, aunque obviamente seguimos hablando de niveles de índice de precios realmente altos, ¿no? A ver, Sí, sí, claro, claro. 9% es lo que tienen países como Brasil o Chile en 2 años. ¿Sí? Claro. Nosotros lo estamos teniendo todavía en un mes, pero con la buena noticia de que se está desacelerando cada vez más y con perspectivas hacia adelante que, bueno, son de mejora en este indicador. Ujú. Eugenio, ¿qué impulsa esa baja? ¿Qué grupo de precios no están variando, digamos, con el vértigo con el que lo venían haciendo, que como decís vos sigue siendo de todos modos alto? Acá tenemos que distinguir básicamente dos grandes grupos, ¿sí? Los precios regulados, que ahí incluyen las tarifas, y combustibles, Ujú. y todos precios sobre los cuales el gobierno tiene una injerencia directa y que venían realmente atrasados, ¿sí? Porque veníamos de 4 años donde se los usó básicamente para mostrar una inflación más baja de lo que verdaderamente era. Ahí aparecieron los congelamientos de precios, y controles, regulaciones sobre los mercados, y que bueno, nos llevaron a situaciones realmente difíciles, Ujú. porque cuando vos congelás el precio de un producto, los productores de ese producto le estás afectando directamente la rentabilidad. Y sin rentabilidad, la oferta de ese producto va desapareciendo cada vez más. Sí. Un ejemplo en ese sentido, yo sé que parece historia antigua, ¿no? Pero A ver. el año pasado estábamos hablando de que se suspendían operaciones programadas, ¿sí? Por una cuestión de la crisis que atravesaba el sector de salud en Argentina. Sí. Entonces, evidentemente los congelamientos de precios nos habían llevado a situaciones límites en varios lugares. Hoy la liberación de precios también nos llevó, de hecho el gobierno está desandando sus propios pasos también en ese segmento, ¿no? Está tirando la bronca con las prepagas, vemos la situación de los medicamentos también, ¿no? Bueno, es que justamente, y por eso también traigo a colación el caso del sector salud, Ujú. acá el desafío de Argentina es la transición, ¿sí? Cómo pasar de una economía totalmente regulada, controlada y congelada artificialmente por regulaciones estatales a una economía con mercados libres que funcionan correctamente. ¿Sí? Sí. A ver, en algunos mercados eso viene funcionando mejor, ¿sí? Por ejemplo, el mercado de los alquileres. Cuando se elimina la ley de alquileres, evidentemente la oferta en el mercado de alquileres subió y el valor de los alquileres, cuando los medimos en dólares o en términos reales, o sea, ajustados por inflación, cayó muchísimo respecto a lo que era el año pasado. Del otro lado tenemos otro caso en el cual eh, realmente lo que pasó fue que el gobierno apostó por una liberación total de precios y esa liberación de precios llevó a una actualización muy rápida y muy, llamémoslo, vigorosa, que evidentemente generó un impacto político y eso llevó a que, bueno, el gobierno ahora esté avanzando sobre sus propios pasos para tratar de armar un esquema de transición que sea más leve para la gente, ¿sí? En el caso de las prepagas, ¿no? Claro, claro, claro. Porque es ese momento de también de las necesidades políticas y también de cuán sostenible es un ajuste de esas características. ¿Ven eso también, digamos, una moderación en términos generales? Por ahí moderación es un tanto exagerado, pero sí están calibrando a dónde jugar más a fondo que en otros sectores, digamos. Digo, en el caso de las prepagas hemos visto pronunciamientos
del ministro de Economía, bueno, las definiciones que se tomaron básicamente también, ¿no? Pero había como una antesala de pronunciamientos públicos. ¿Ven ese escenario de, bueno, por ahí comprender también en algunos sectores del gobierno que ese jugar a fondo también puede ser un tanto insostenible? A ver, claramente el cambio de modelo económico que está planteando el gobierno, yo creo que va en la dirección correcta. Argentina hace 20 años que le viene apostando a la regulación estatal, a la intervención del Estado en los mercados, y los resultados no son buenos. ¿Sí? Desde el año 2011 que la economía no crece, no bajamos la pobreza, tenemos problemas de salud, de educación, seguridad. Bueno, donde uno mire, Argentina está en problemas y no viene mejorando. Ujú. Entonces el rumbo yo creo que es correcto. Lo que sí hay que calibrar es, insisto, la transición. Claro. En algunos mercados la transición ha sido, insisto, muy buena. En el mercado de los alquileres ha sido un éxito. Hay más oferta de alquileres, se pueden hacer ahora alquileres formalmente con precios más bajos. A ver, el año pasado se hacían alquileres en negro, no existía contrato. Hoy, Ujú. bueno, con un nuevo marco de reglas de juego, ese mercado funciona mejor. Hoy hablaba justamente a la mañana con bueno, gente vinculada al mundo inmobiliario, nos decían eso básicamente también, ¿no? Que están viendo en función de esas medidas de liberar el mercado de los alquileres, Neuquén con esos problemas que muy probablemente sepas también en materia de disponibilidad, como el grueso del país, ¿no? De alquileres en los últimos tiempos, pero bueno, con esa situación particular de acaso un nivel adquisitivo en la media algo mayor en algunos segmentos de la población y también con un flujo migratorio también muy importante. Me decían eso, hay más disponibilidad de alquileres y estamos viendo eso. La pregunta que uno se hace también es, che, pero ¿quiénes los están pagando? ¿No? ¿Están los mismos que antes alquilaban son los que están alquilando ahora? ¿O en términos reales están bajando el precio o u otro tipo de escenario? Efectivamente, en términos reales están bajando los precios, Ujú. lo cual es razonable porque cuando aparece nueva oferta, esa nueva oferta te tira los precios hacia abajo. Claro, ¿Sí? A claro. ver, otro caso también en el cual ya se está viendo incipientemente, yo creo que se va a profundizar en los próximos meses, es el tema de pasajes aéreos. ¿Sí? Cuanto más se avance en desregular y en una política de cielos abiertos, bueno, van a empezar a aparecer nuevas aerolíneas en Argentina. A ver, lo que nosotros hace algunos años hablábamos de las low cost, que luego desaparecieron, bueno, es Ujú. probable que vuelvan. Sí, en fin, cuando avanzamos hacia mercados más libres, avanzamos hacia más oferta, más variedad para los consumidores. Ujú. Ahora, dicho eso, Sí. en algunos mercados lo que pasa es que esa transición es más delicada porque son mercados o que son más concentrados o que es más difícil que entren nuevos oferentes rápido. Claro. Por ejemplo, las prepagas. Sí, y pensaba también, bueno, lo que había ocurrido en el arranque y parece haberse bajado un poco el vértigo en la cuestión de los alimentos, ¿no? Nos pregunta nuestra audiencia, que es bastante activa y nos encanta que sea así, dice, ¿está contemplando el economista el valor del gas y de la luz? Bueno, ese traslado a tarifas que se termina de completar este mes también. Lo están contemplando, me imagino, por supuesto, ¿no? Sí, En la progresión. efectivamente. Es lo que va a subir Así, más, tal vez, ¿no? así es. Claro. Es el rubro que claramente más impacta este mes. Ujú. ¿Sí? Y sin ese rubro tendríamos un índice de precios que en lugar del 9 estaría más cerca del 7. Claro, claro. Entonces, claramente nos está marcando que el resto de los precios de la economía se están desacelerando, insisto, a una velocidad todavía más importante. ¿Cómo ven el tema de porque estamos viendo cierto ritmo de... hay un combo muy interesante para el análisis, digo, una conjunción de variables muy interesantes que no habíamos visto con tanto registro, digo, en gobiernos anteriores. Estamos hablando de otro tipo de mirada disruptiva, nueva en la política y en la conducción de un país, como es la de la Libertad Avanza, la que encabeza Javier Milei. Esta situación de, bueno, pronunciamientos públicos de planchar paritarias, de incrementos salariales en buena medida, con, bueno, esos aumentos que vos me decís, digamos, ¿no? ¿Qué tan sostenible es tener ese respaldo que dicen las encuestas que tienen? Muchas de ellas que señalan eso, ¿no? El rango de legitimidad que sigue teniendo este gobierno, con la aparición también de algunos
cuestionamientos, la pregunta pero, ¿no? Quiero que siga, que le vaya bien, pero me está pasando esto, dicen en los focus group. ¿Cuán sostenible es eso, ¿no? El término de, por un lado, planchar el poder adquisitivo, que lo vive diciendo y se hace cargo del gobierno, con, bueno, el tema de la evolución de los precios? ¿Hay alguna variable que pueda complicar ese escenario de precios que se sostengan en esta línea? Bien, a ver, primer tema que me gustaría decir es, el gobierno no tiene una política de planchar el poder adquisitivo, No está sino que homologando paritarias que están acordadas entre el sector, dentro del sector privado, digamos. No sé si es una política a largo plazo, pero lo dice el ministro de Economía. a eso justamente iba. Claro. A ver, cuando hablamos de un programa económico que trata de bajar la inflación, una de las cuestiones más importantes es empezar a alinear lo que son las expectativas de subas de precios hacia adelante. Uh-huh. Uno de los precios más importantes de la economía son los salarios. Eso es innegable. Y ahí es donde, desde el Ministerio de Economía, desde el gobierno, se está mostrando cierto pragmatismo. Y lo que está viendo el Ministerio de Economía, creo yo, es que las expectativas de inflación hacia adelante y las mediciones y proyecciones que se están haciendo es que la inflación en abril va a ser de un dígito, en mayo va a estar claramente en un dígito y hacia adelante también se va a seguir desacelerando. Entonces, lo que están haciendo es tratando de las grandes paritarias, y que de alguna forma marcan la expectativa hacia adelante, tratar de alinearlas lo más posible con estas expectativas de baja inflación. Nosotros recordemos, en particular esta semana circuló la paritaria de camioneros. Claro. Camioneros tenía un pedido inicial de paritaria que, si no recuerdo mal, para abril superaba el 20%. Sí. Entonces, con un IPC que se está estimando que va a ser del 9%, evidentemente lo que se estaba diciendo es, bueno, los salarios de los camioneros van a subir muchísimo más que la inflación. Claro, ahí le ponen ellos también lo que por ahí dejaron de percibir luego de de los meses anteriores también, ¿no? En esos acuerdos gatillos, ¿no? Me imagino que un poco pasa por ahí. Pero se entiende cómo analizás, por supuesto. Me decías que hay otras variables también a tener en cuenta. Absolutamente. A ver, cuando nosotros tratamos de pensar si esta desaceleración de la inflación es sostenible o no, uh-huh, nosotros tenemos que recordar que la inflación es un tema, ante todo, de cómo cambia el valor de nuestra moneda. Sí. Y sobre el valor de nuestra moneda hay claramente un responsable, que es el Banco Central. Entonces, para entender qué le va a pasar al peso argentino, tenemos que ver qué es lo que está haciendo hoy el Banco Central. El Banco Central, en ese sentido, tiene una gran ventaja, que es que el Tesoro Nacional ajustó las cuentas públicas, y al ajustar las cuentas públicas ya no necesita que el Banco Central imprima para financiarlo. Entonces, en ese sentido, el Banco Central se sacó un problema encima, que es que ya no tiene que emitir para financiar gasto público. Clarísimo, clarísimo. Eugenio, muchísimas gracias por compartir tu análisis, tu mirada, en ese paneo que estuviste compartiéndonos respecto de este momento importantísimo y con esas variables que nos trazabas en este devenir del rumbo, sobre todo la inflación, que por ahí es lo que más le llega de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? A la audiencia, al nivel de precios y la cuestión salarial. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Por favor, muchas gracias a usted.